Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto y un honor que estén acompañándonos este día porque tenemos mucha información. El Señor nos ha redarguido en toda la semana y nos ha estado preparando para que nosotros demos hoy la enseñanza que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Quiero empezar con la porción de la semana, que es su tarea, en la que estaremos viendo la número 4 y se llama Él apareció. Va a empezar en Génesis 18, capítulo 18 de su verso 1 al capítulo 22 en su verso 24. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 1 al 37. Y en Lucas, en el capítulo 1 de los versos 26 y 38. El capítulo 17 de los versos 26 y 37. En el capítulo 24 de los versos 36 y 53. Aquí puede ser también Mateo, porque recordemos que hay pasajes que son muy parecidos y también en los números. Y todo Apocalipsis 18. La semana pasada les dejamos tarea para que estuvieran estudiando lo que vamos hoy a integrar como la enseñanza de este día. Y vamos a leer en este día la clase en Éxodo 22 del verso 25 al 27. ¿Cuáles son las palabras claves que vamos a manejar hoy? Son pobre, cobrar interés, logrero, prestamista, usurero. Estas son las palabras claves que vamos a estar manejando. Y ahora sí vamos a empezar. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Susi. Estamos aquí muy contentos nuevamente porque nos dio el Señor un día más de vida para poder estar pregonando su palabra. Hay que levantarnos con ánimo, con canto nuevo de alabanza a nuestro Señor, porque grande es su misericordia. Amén. Y Yamir, hermano, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, bien. Qué buena. Bien bendecido, gracias a Dios. Le aprovecho para darle la bienvenida a las personas que están aquí presentes y a las personas que nos están viendo a través de la televisión o en nuestras plataformas. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram y Twitter como Veracidad C y Facebook como Veracidad Channel. También en nuestra aplicación que está disponible para Android e iOS como Veracidad Channel. Sí, yo sí hoy quiero mandar un saludo porque tenemos discípulos en la Ciudad de México, discípulas. Ay, qué bonito. Y seguramente también en Saltillo, en Mérida, nos están mirando porque sabemos y conocemos a las personas que han estado estudiando con nosotros y que les gusta la Escuela del Discipulado y que tienen a bien levantarse en la mañana, poner su Facebook, poner su televisión y mirarnos. Yo he recibido algunos comentarios posteriores al programa, incluso de algunas dudas que las personas que nos están viendo tienen, y me da mucho gusto que nos podamos ver a través de este canal. Y recordarles que como es un programa mañanero, matutino, pues váyanse por su cafecito. Miren, nosotros ya nos preparamos nuestro cafecito, nuestra agüita, hay juguito. Ustedes también dispónganse a desayunar y a estar tranquilos en su hogar, en su camita o en la cocina, que es un lugar de reunión, la cocina por lo general, por eso estamos aquí reunidos. Y donde recibimos el alimento. Así es, acogedor, ¿no? Que así nos tiene el Señor siempre para reunirnos, para aprender de su palabra. Bueno, vamos a leer, ¿qué les parece? ¿Quién me apoya para leer los versos de Éxodo 22, del 25 al 27? Sí, por favor. Dice: si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Amén. Lili, dime, ¿qué te dejó esta enseñanza a ti? A ver,
O platícanos, por ejemplo, de la semana, ¿qué es lo que aprendimos? ¿De qué nos habló la porción? Bueno, la porción que vimos esta semana nos habló de la fe obediente y la fe en movimiento. Así es. Nos habló de cómo somos justificados por la fe y que las obras sin fe están muertas. Están muertas. Básicamente esa es la conclusión o lo que el Señor dejó en mí en este estudio, que fue de mucha bendición para toda la congregación. Y el día de hoy, con todo lo que pusiste como palabras clave, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de términos incluso como capital, interés, el préstamo, la usura, que son términos que usamos cotidianamente y que a veces no nos hemos dado cuenta que, que Dios es un Dios de abundancia, que Dios tiene una economía y que nosotros en todo lo literal y en todo lo que usamos día a día, porque manejamos dinero, hemos pedido hemos prestado, sabemos lo que es un interés, usamos tarjetas bancarias, pero nunca quizá nos hemos detenido a pensar en el valor espiritual que tiene una enseñanza económica en nuestra vida espiritual. Y entonces creo que sería muy útil que empezáramos con las definiciones que nos pusiste en el pizarrón para ir entendiendo de qué se trata. Quizá hay personas que no saben lo que es un logrero o qué es un usurero o lo que es la usura. Ok, me voy a dar la tarea de empezar con lo que es pobre. La palabra literal pobre siempre lo relacionamos con dinero. Que no tiene carro, que no tiene, no sé, una casa, que nunca tiene dinero, que siempre está pidiendo prestado, que no tiene para comer, que es una persona pobre económicamente. De las definiciones de los diccionarios hebreos y el común también, me sale que es una persona afligida, débil o más débil, delgado, necesitado, humilde, menesteroso, abatido, mendigo, aplastado. Fíjense las palabras que se usan para señalar a una persona que es pobre, ¿sí? En lo espiritual esto trasciende y va más allá de lo que el Señor nos está pidiendo. Como dijo Lili, vamos a hablar de economía, vamos a hablar del capital, vamos a hablar de si interés. Es permitido a través de la palabra hacer préstamos a un hermano, perdón. Sí. Pero hay algo en lo espiritual. Estas circunstancias son en mente, en sentimientos, ¿sí? Que va viviendo la persona. Es cómo te sientes tú también. No nada más económicamente, es cómo te sientes, qué es lo que tú quieres, ¿sí? Pero hay una definición, que es esta, que es muy importante y que es la que se basa en lo espiritual. Y es humilde, manso, pobre, necesitado, especialmente santo. Esta es una definición contraria a todo esto que estamos leyendo. Sí. Esto es lo literal, lo físico, cómo te sientes, cómo piensas, cómo te ven, ¿sí? Y esto es espiritual, que lo vamos a seguir escudriñando, ¿sale? A mí me gustaría agregar en esa definición que tienes de este lado. ¿Acá? No, la otra. ¿Acá? En el latín significa infértil, que viene de papeur, como paupérrimo, y significa infértil. Y ahí inmediatamente me remitió al versículo de por sus frutos los conocerás. Entonces, el que no da fruto. Entonces, esto va aquí. Esto es lo espiritual. Sí, pero de este lado no da. Entonces, ¿sería en medio? Bueno, vamos a escudriñar y vamos a ver en dónde lo colocamos. No lo tengo claro ahora. Es que son de las dos. Mira, infértil yo lo veo de la siguiente manera. Si lo ven de diferente, digan. Una persona que no trabaja, una persona que no se esmera, que no cuida a su familia, que no cuida un trabajo, que no cuida lo que se le está dando, es infértil. Exacto. Porque no va a tener fruto. Correcto. Y de este lado, es lo que estás diciendo sería tú, fértil. Espiritualmente sería
fértil. Correcto. ¿Sí? Eso Ok, sí, Ya, ahí sí. ya quedó claro. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, la otra definición, bueno, déjenme sustentar lo que estamos leyendo, lo de la pobreza. Dice en la carta de Mateo 11:5, dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Nuestra base es Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué querrá decir que yo, con las definiciones que acabamos de dar, el Señor me está pidiendo que sea pobre de espíritu? ¿Cómo voy a ser yo pobre de espíritu? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Y me di a la tarea de sacar estos versos, como el que les acabo de leer, Mateo 11:5, que dice que a los pobres, fíjense bien los regalos que tiene el Señor cuando eres pobre de espíritu. A los pobres es anunciado el evangelio. Si me quieren apoyar en la primera carta de Corintios, en el 4:10, y dice en segunda carta de Corintios 12, del 9 al 10, dice, y me han dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El camino de la pobreza es lo mismo que el camino de debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Grábense esto que estamos leyendo, que estamos compartiendo ahorita, porque es la base de toda la enseñanza. ¿Y qué quiere decir realmente ser pobre de espíritu o en espíritu? ¿Sí? Primera carta de Corintios 4:10. Dice, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. ¿De quién crees que estén hablando? ¿De los apóstoles? Esto. Ah, ok. ¿Sí? Esto nos da una idea, porque fíjense, nuestra mente es engañosa, y esto viene en Jeremías 17:9. Dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Entonces, muchas veces nosotros creemos que algo está bien hecho o creemos que estamos siguiendo el caminar del Señor, que es lo que Él quiere y que yo lo estoy haciendo bien. Pero realmente, cuando nosotros llegamos a ser pobres en espíritu, realmente nos damos cuenta de que no, de que efectivamente no es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque simplemente sigo confiando en mi mente, sigo confiando en mi carne. Los estatutos son muy claros, los mandamientos son muy claros, y los apóstoles tenían algo, que eran humildes, se trabajó con ellos. Ellos no eran mejores ni peores que nosotros, y eso nos lo viene a decir en esta porción con Abraham, ¿no? Así es. ¿Cuáles eran las características de Abraham, Lili? ¿Cuáles eran? Antes de que Dios le había llamado, mintió, tenía también deseo de acumular riquezas, trabajaba también en ser como adivino, bueno, como consultor o hacía... Sí, él venía de Ur de los Caldeos. Así es. Y toda su familia se beneficiaba por la magia, por la lectura de cartas y todo eso. Sí, bueno, la hechicería y todo aquello. Entonces ellos eran muy ricos, porque eso es algo que deja mucho dinero, déjenme decirles. Así es. Pero el Señor le llamó y tuvo un propósito. Yamir, ¿y a cada uno de nosotros nos ha hablado? ¿Tú qué piensas? Sí, ayer estaba yo viendo un testimonio de una persona que era conocida como el Pantera.
Ujú. Él estuvo condenado a salir hasta el año 2050. Entonces él hablaba de que había gente que lo iba a visitar y le hablaba de Cristo, ¿no? Le hablaba de Dios y él siempre decía que eran locos, que estaban locos los que iban Ujú. a verlo. Y dice que él tenía la necesidad de ya quitarse la vida, de ya no quería estar aquí. Entonces un día lo invitaron a una predicación que se hizo dentro del penal. Ujú. Y él dijo, no, esta es mi oportunidad, yo voy a matar al pastor, no al predicador, Ujú. y para que de una vez me maten a mí. Ujú. Entonces él contaba que en ese momento, cuando él estaba a punto de decir que tenía escondido un puñal, entonces él estaba a punto de ir y matar al predicador, cuando una persona le dijo que lo amaba. Dice que en ese momento se quebró, se quebró este predicador, porque en toda su vida dice que nadie le había Dicho Dicho que lo eso. amaba. que lo amaba. ¿Te parece si nos sigues continuando esa narración, esa historia después de este corte comercial? Sí. Por favor. Y regresamos. Mi hermano Yamir nos estaba contando una anécdota y quisiera que continuaras para ver el desenlace. Nos tenías Bueno, en ascuas. Sí. Este predicador contaba su testimonio y dijo que en ese momento, cuando él estaba a punto de matar, ¿no? De irse en contra de este predicador, que alguien le dijo que lo amaba. Él tenía ya ya llevaba como 25, 20 años ya de condena, y en ese momento se quebró. Dice que se postró y ahí se quedó. Dice que pasaron como 2 horas. Cuando él se levanta, el celador le dice, bueno, ya estuvo, vámonos. Y él le preguntó, ¿qué es lo que me pasó? No, pues es que te quedaste ahí. Dice que después de ese momento él empezó en su misma celda, sintió en ese momento un cambio. Él contaba que como creció en las calles, él empezó a meterse en el mundo de las drogas, empezó a tener dinero, pero a pesar de tener el dinero, él tenía que asistir a Catemaco. Y comentaba que él iba y le decían que habían personas que estaban como que interrumpiendo. Dice que estaban estaban interrumpiendo. Él buscaba una libertad. Entonces a él le decían que fuera a Catemaco para una limpia y cosas así. Entonces decía que habían personas que estaban interrumpiendo y esas personas era gente que oraba por él. Entonces en ese momento él comprendió y se arrepintió, porque muchas veces lo fueron a visitar y él menospreciaba a la gente que iba a visitarlo. Y como dice aquí, dice, a nosotros nos ridiculizan. Y dice que en ese momento él entendió y comprendió muchas cosas que durante toda su infancia, su adolescencia y su vida adulta no había comprendido. Y ahorita a él lo llaman loco. Entonces yo creo que sí, el Señor nos ha llamado. Tenemos un propósito. Tenemos un ¿no? propósito. Y como decíamos, el llamado es para todos, pero pocos son los que deciden seguirle. Y entonces pues, son los escogidos, ¿no? Sí, estamos locos y estamos locos en Cristo. Amén. La misma palabra lo dice. Así es. Bueno, me gustaría leer Isaías 64:6, porque estamos hablando de la mente, de lo que nosotros en Jeremías 17:9, lo que decía que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y en Isaías 64:6 dice que todos estamos infectados por el pecado y que somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Fíjense, no se les olvide lo que estamos tratando de aprender.
¿Qué es ser pobre de espíritu? Porque es la primera palabra clave. Después ya nos meteremos en lo que es el capital y todo lo demás que dijimos en la economía, en la administración y demás, ¿no? Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes tú saber si eres realmente pobre de espíritu? Porque, les digo, la mente es tan engañosa y creemos estar haciendo lo que el Señor pide. Creemos muchas veces que estamos, somos buenas personas, no matamos, no robamos y bla, bla. Y cuando escudriñamos la palabra y nos vamos ya más a lo profundo, el Señor cada día te quiere que te acerques más a Él. ¿Y cómo lo haces? Solamente escudriñando su palabra, porque no hay otra forma. Escudriñando su palabra. Por eso nos llaman locos, porque dice el Señor que en la intimidad con tu relación con Él y los que son justos ante sus ojos, porque eso es ser pobre de corazón, pero realmente ¿qué es ser justo ante los ojos de Dios, no? Y es como el Señor va dando el conocimiento y va entregando a cada quien de sus secretos solamente. Conforme a su tiempo. Así ¿no? Y nos vuelve a remitir a la porción de esta semana, de la fe. Como Abraham. Así es. Yo de verdad estoy impactada con la vida de Abraham, porque a mí me da una esperanza, de veras da esperanza. Sí. Porque si te pones a buscar la vida de Abraham, cómo fue, de dónde salió, qué es lo que tuvo que pasar, o sea, me da esperanza. Así es. ¿No? Así es. Bueno, la pregunta, ¿cómo podemos saber si somos pobres en espíritu? Lili, ¿tú querías leer Sí, y creo que puede contestar muy bien esa pregunta. De hecho, es una de las porciones de esta semana, que es Santiago 2, en su versículo 5, y dice: mis amados hermanos, presten atención. ¿No ha escogido Dios a los pobres del mundo, pero ricos en fe, para que sean herederos en el reino, el cual Dios ha prometido a los que lo aman? Entonces, ahí está la respuesta, o una de las características de la pobreza de espíritu. Así tener fe. Pobres en el mundo, pero ricos en fe, creyendo que ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Bueno, voy a sacar algunas citas y me gustaría que ustedes las anotaran e hicieran su tarea en casita. Recuerden que nosotros por el tiempo no podemos leer todas las citas que vamos dando. ¿Cómo podemos saber si somos pobres en espíritu? El que es pobre en espíritu siempre es humilde ante sus propios ojos. Es decir, no se exalta a sí mismo, no es orgulloso, a pesar de que puede ser considerado insignificante por otros. Él ve todo como la voluntad de Dios y se goza que se le permita compartir los sufrimientos de Cristo. Si gustan buscarlo, es en la primera carta de Pedro 5, en su verso 5, y en el capítulo 4, en el verso 13, y hasta ahí. Otra característica es que ama hacer todo su trabajo en lo oculto y no recibe honor de los hombres. No busca el honor de los hombres. Mateo 6, del 1 al 4. Ama ocupar el último lugar, no porque desee ser más estimado, sino porque piensa que ese es precisamente el lugar que le corresponde. Lucas 14, 7, 11, Filipenses 2, 3. Y ahí nos enseña Jesús que Él siempre era el último, ¿sí? Y que Él vino a servir. Es reservado en su conducta, no es agresivo ni exigente. Proverbios 16, 32, Proverbios 14, 29, Proverbios 19, 11, Efesios 4, 26. Ama renunciar a sus ventajas para el beneficio de los demás. Fíjense qué fuerte. Ama renunciar a sus ventajas para el beneficio de los demás. Jesús renunció a sus ventajas de ser hijo de Dios. Totalmente. Se abandonó completamente de esas ventajas que él tenía. Así ¿no? es. Filipenses 2:4.
No busca ser alguien grande, tanto en lo terrenal como en un nivel espiritual. Su único deseo es hacer la voluntad de Dios de minuto a minuto. Salmo 143, 10 y Salmo 48 nos habla de ceder nuestra voluntad. No busca ganar influencia con las personas, sin embargo, su anhelo es que las personas puedan estar bajo la influencia de Dios. Sí. Primera carta de Corintios 2, del 1 al 5, primera carta de Corintios 9, del 19 al 23. Dice que debemos de manejarnos con debilidad, timidez y temblor, ¿no? Y tener confianza en el Señor. El tiempo es precioso para Él, no tiene nada que perder. Sin embargo, Él está en calma y nunca es llevado a hacer nada a prisa. Ay, Señor, me cayó ahorita. Efesios 5, de los versos 16 al 17. Se santifica a sí mismo para que otros con su ejemplo puedan santificarse en la verdad. Juan 17, 19 y primera carta de Timoteo 4, 16. Esta es la importante, pero la voy a dejar al final porque ahí vamos a entrar con lo del interés. Okay. No retrocede en los sufrimientos de Cristo, por lo que después de que Él mismo haya sido probado, puede ayudar a otros. Romanos 8, 18 y segunda carta de Corintios 1, del 3 a 5. Fíjense esto qué hermoso. Es feliz donde quiera que Dios lo pone, ya sea entre las multitudes bulliciosas o en un lugar solitario, porque se encuentra con Dios en cada lugar al hacer su voluntad. Ay, qué bella. Proverbios 3:13, Salmo 119, del 1 al 2. Da un gran valor al hecho de que donde sea que está o ha estado, los otros encontrarán solo la verdad en él. Un hombre de fe, Abraham, Así de es. confianza. Su amor lo constriñe a contribuir al bien de los demás. Siente que está en deuda, fíjense bien, siente que está en deuda con todos. Su vida se desarrolla como la vida de un servidor y está más que dispuesto a soportar las cargas de los demás. Nunca sueña con cosas grandes, sino que presta atención a las cosas pequeñas. Pobre, ¿no? Ningún trabajo es insignificante y nadie es demasiado pequeño para ser servido. No discrimina y es servidor de todos. Por lo tanto, Él va tan voluntariamente a donde prevalece la tristeza como a donde la alegría se desborda. Marcos 9:35, primera carta de Corintios 9, del 19 al 23, Romanos 12, del 15 al 16. Vive su vida para darla como un sacrificio. Marcos 10:45, Juan 15, del 12 al 13. Está dispuesto a pisar las espinas solo para poder consolar a los demás en sus sufrimientos. Grábense esto, pisar las espinas, porque esto es de interés, de los intereses. Segunda carta de Corintios 1, del 3 al 6 y Colosenses 1:24. Su oído está abierto a la voz de Dios, no solo para su autosatisfacción, sino para hacer lo que ha escuchado. Santiago 1:22. Aquí están las características. Cada uno sabemos en qué está trabajando el Señor con nosotros. Vayan palomeando. Sí, ¿no? ahorita que dijiste, ay, me cayó, yo estaba así como esquivando una y esquivando otra, de ir haciendo un examen individual de cómo estás tú en el espíritu frente al Señor, porque incluso a veces cuando estamos en la palabra, nos podemos enaltecer. Así es. ¿No? Y hay que estar muy, muy prevenidos, estar atentos. Muy sometidos siempre a nuestro Señor, revisando continuamente todos los días nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, para saber qué tan pobres somos de espíritu o nos estamos enalteciendo. Fíjense, con todas las características que acabo de leer, dice que los pobres en espíritu, esa es todo ya.
es la conclusión. Los espíritus. Los pobres en espíritu se despojan de su propia vida, de sus máscaras y caretas moralistas y religiosas, para clamar con un espíritu contrito y humillado: Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Lucas 18:13. A eso nos llama el Señor, a que nos despojemos de nuestra propia vida. Todas las características que acabo de leer es esto, se engloba en esto. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar del interés. Ante los ojos del Señor, ¿está bien visto que se pague interés? ¿Está bien visto que pidamos préstamos? ¿Está bien visto hasta dónde podemos llegar o hasta dónde no? Así es. El Señor es sabio y siempre nos enseña de su palabra. Siempre quiere que aprendamos a través de todo lo que pone en cada uno de mis hermanos. Y todo el tiempo. En todo está manifestándose el Señor, pero cuando nosotros tenemos ojos y oídos espirituales cerrados, todos nuestros sentidos espirituales cerrados, pues no alcanzamos a percibirlos. Ahorita que estabas hablando de esa última frase que dijiste, pensé que hemos hablado varias veces aquí de los lobos con piel de oveja y también de las personas que tienen cara o aspecto de piedad, pero que realmente son lobos rapaces. Son lobos rapaces, sí. Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a continuar escudriñando porque esto está resultando muy interesante y sí. Creo que cuando logremos llegar al interés, al cobro, a la usura, nos va a hacer mucho sentido también porque nosotros hemos estado en esas situaciones en lo cotidiano, ¿no? Sí. ¿No has pedido prestado alguna vez? Sí, claro ¿Y que tú? Sí. ¿Y de alguien te ha cobrado interés? Me he arrepentido. Sí, de verdad me he arrepentido muchísimo. Los bancos cobran intereses, pero a veces tenemos amigos o familiares que prestan con interés y también al momento de cobrar tienen ciertas características. Así ¿no? Que nos ponen en una situación muy vulnerable. Muy en una situación de desigualdad. Sí. Y aquí en lo literal es una desigualdad económica y en lo espiritual es una desigualdad también en dónde estás ubicado a nivel espiritual. Y fíjate que así como está hablando a los pobres, también habla a los ricos, ¿sí? Y en Santiago 5, del 1 al 6, lo vamos a leer, pero cuando regresemos de este corte comercial, no se separen del televisor o de su teléfono. Y continuamos. Nos quedamos en la lectura de Santiago 5, del 1 al 6, porque también el Señor les habla a los ricos y les hace una fuerte advertencia. Ya veíamos la diferencia de lo que es un pobre en lo literal, en el mundo, y lo que quiere el Señor, que seamos pobres en espíritu, ¿sí? Y le habla a los ricos, dice: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. ¿Te acuerdan de que la palabra nos habla de acumular tesoros en el cielo? Así es. Bueno, es lo mismo. Es el rico que acumula tesoros, que cree que es lo que es correcto para el Señor, y el que acumula tesoros también en la tierra. Esto lo está hablando para los hermanos en la iglesia, porque los de afuera están afuera, están en ese reino, en su mundo, en el mundo que tiene y no les mueve nada de lo que estamos hablando, ¿sale? Correctamente. Y esto es palabra para los que estamos en la iglesia, los que conformamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice en Apocalipsis 3:17, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Fíjense bien cómo el Señor cataloga
a los que se dicen ricos en espíritu por sus obras. Miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y esas mismas palabras se les hace a la gente que son económicamente pobres en el mundo. Son las mismas palabras despectivas, fíjense bien. En la segunda carta de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Esta es un mensaje para los pobres de espíritu, para los que hablábamos que son juzgados como locos, que muchas veces nos creen raros, que nos creen, ¿cómo se llama? Idólatras, que nos creen fanáticos, ¿sí? Lo voy a volver a leer. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, pobre de espíritu. A donde te llame el Señor, obedecer e ir a hacer la voluntad de Él. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y poseer todo es tener a Cristo en tu corazón. Y entregar tu voluntad, como lo decíamos hace rato, ¿no? Santiago 2:5, Lili. Sí, la que acababa yo de leer, la vuelvo a leer. Sí, por favor. Con gusto. Mis amados hermanos, presten atención. ¿No ha escogido Dios a los pobres del mundo, pero ricos en fe, para que sean herederos del reino, el cual Dios ha prometido a los que aman? Esas son las promesas del Señor cuando nosotros somos pobres en espíritu. Porque en Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. O sea, Él sabe todo de nosotros. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, Él conoce todos los pensamientos. A todos, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora vamos a entrar con lo que es el interés. ¿Sí? Habla de logrero, tenemos usurero, ¿y qué más puse atrás? Prestamista. Y prestamista. ¿Qué nos dice Lili? Bueno, para empezar, el interés siempre va a ser un valor o una utilidad. Okay. Y hace rato te mencionaba el capital, no lo están poniendo ahí, pero el capital son todos los bienes, recursos, en el ámbito económico o servicios que tiene, por ejemplo, una empresa que sirven, ¿no? Para generar otros servicios, otros bienes. ¿Okay? Entonces, lo que yo estaba cuestionándome cuando estaba estudiando esto es, para empezar, que tenemos que tener muy claro de dónde viene todo lo que existe en este mundo y de quién es. De Dios. ¿Sí? Y entonces, si tú tienes un bien o sea, tú lo conseguiste, pero te fue dado por Dios, entonces tú cómo lo vas a poder poner al servicio de los demás. Y ahí es en donde nos habla del interés, es decir, de lo que yo tengo, puedo generar un valor añadido o un valor adicional cuando yo lo pongo en movimiento. Así es. Cuando nosotros lo estamos prestando a un hermano, que es lo que vamos a ver ahorita, tú lo puedes solamente prestar como te fue dado a ti, por gracia, o puedes querer tener un lucro o logro. Hay una palabra interesante también aquí que se llama logro, y que tiene un beneficio para ti. La palabra, digo logro porque la palabra logrero justamente sale del logro, y logro tiene que ver con la palabra locrum en latín, que dice ganancia o provecho. Entonces, el logrero simplemente es un sinónimo de prestamista y nos lleva a la persona que da y presta dinero con intereses, pero además con intereses demasiado elevados. Y los intereses demasiado elevados nos lleva a la palabra usura, que tiene dos etimologías, una que es usus, que dice, fíjate, derecho de utilización y goce que uno tiene sobre lo suyo. Entonces tú tienes algo y tienes derecho sobre él.
Y la terminación ura quiere decir ganancia o interés que se obtiene del uso de un capital. Por eso ponía el antecedente de lo que era un capital. Entonces, existe el usurario y el usurero, en donde el usurario es una persona que presta con el fin de ganar. Como tú decías, en el mundo tenemos que hacer ciertos intercambios, pero el usurero tiene la intención de cobrar un interés demasiado alto. Esa es la diferencia. Así es, esa es la diferencia. Entonces, el prestamista pues es lo mismo, un sinónimo del obrero, que tiene que ver que el que presta con intereses. Entonces, creo que valdría la pena que volviéramos a leer Éxodo 22, el 25, para volverle a dar contexto, ya que escudriñamos o nos fuimos a la etimología de las palabras. Entonces, Éxodo 22, 25 nos dice: si tú prestas dinero a un necesitado que esté contigo de entre mi pueblo, no te comportarás con él como un logrero o usurero, depende de la versión, o prestamista, que es lo mismo, ni le cobrarás interés. La Biblia nos habla de los préstamos y nos habla de la ley. En Levítico 25, 36 y 37, Salmos 15, 5 y Proverbios 28, 8. Si gustas leer, alguien que me apoye con Levítico 25, 36 y 37. Y habla también de los abusos respecto a los préstamos, porque también se abusaba en aquella época. En Ezequiel 18, si me acompañas por favor, en los versos 8, 13 y 17. Abusos respecto a los préstamos. ¿Qué nos dice la ley, Yamir? Levítico 25, 36, 37. Dice: no le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Y vamos a los abusos respecto a los préstamos. Ezequiel 18, 8, 13 y 17. Ok, el 8 dice: ni ha prestado dinero con usura, ni ha dado descontando por adelantado, y ha retraído su mano de la iniquidad, y hace juicio verdadero entre el hombre y su prójimo. Después el 13. El 13 dice: agravia al pobre y al necesitado, daña a su prójimo. Estoy leyendo el 12. No regresa la prenda a su dueño, alza sus ojos a los ídolos y comete abominación. Presta con usura y toma descontado por adelantado. ¿Acaso vivirá? No vivirá, pues ha hecho todas estas cosas malas, sino que ciertamente morirá y su sangre será sobre él. Ok, fíjense bien lo que leyó mi hermano Yamir y lo que acaba de leer mi hermana Lili. Fíjense bien el contraste que hay. Él habla de que no debes de prestar, sin embargo, tienes que no cobrarle interés a la persona que llegue contigo y que al contrario tienes que protegerla, darle si necesita y todo lo demás. Y acá está dando un claro ejemplo de lo que pasaría si desobedecemos lo que nos está indicando, ¿qué es lo que pasaría? Hace el cuestionamiento: ¿acaso vivirá? No vivirá, pues ha hecho todas estas cosas malas, sino que ciertamente morirá y su sangre será sobre él. Así es. Aquí en Deuteronomio 23, 19 dice que todo dinero que un judío prestara debía ser sin interés. Está hablando del mismo pueblo, está hablando de la congregación. Y en Deuteronomio 23, 20 dice: pero a un extraño se le prestaba con interés, pero sin usura. Era lo justo. Estamos hablando del mundo que... Sí, porque también habla en una parte del extranjero, no como el extranjero que veíamos la clase pasada, sino como el que va a un lugar y va a comerciar, va a hacer comercio, va a mover el dinero porque también se tienen que generar bienes. Y está la parábola de los talentos. Así es. ¿Sí? Así es. Dice que el propósito principal de prestar dinero era ayudar a los pobres.
y de acuerdo a la ley no debía exigirse interés. Ese es el propósito de que en una congregación, si literalmente tú estás viendo que tu hermano necesita, darle tú. Y viene lo importante. Fíjense bien. La Biblia advierte, el que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo. Se vuelve su esclavo. Se vuelve su esclavo. La Biblia es clara. El deudor es siervo del acreedor. Te vuelves esclavo. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que sigas como esclavo porque Él ya liberó. Él quiere que seamos libres. Él quiere que seamos libres. Dice, este criterio de el deudor es siempre siervo del acreedor. Este criterio de vivir libre de deudas es un aspecto del segundo principio de todo pacto bíblico. Los hombres deben ser siervos de Dios, no siervos de otros hombres. En este sentido, que seamos esclavos, ¿no? Habla de la autoridad y jerarquía, que es el dominio de algunos hombres sobre otro según la capacidad. La jerarquía es cuestión de quién dirige a quién en qué esferas de la vida. ¿Sí? Es como decíamos, tú tienes mucha necesidad, no tienes para comer y vas, en vez de poner tu confianza en el Señor, vas y buscas que te presten. Vas a empeñar una. Vas a empeñar, ándale, vas a empeñar. Ay, yo cuántas veces empeñé. Todo lo perdí, pero bueno. Sí. Dice que la respuesta bíblica a Dios en el campo de la economía personal es el diezmo. Amén. ¿Sí? Se debe honrar a Dios por medio del pago del 10% de nuestros ingresos netos. Dios no espera que le paguemos por un ingreso que se han comido las langostas o el equivalente moderno de las langostas, que son los recaudadores de impuestos. Confirmamos nuestra obediencia a Él pagándole su diezmo. La Biblia enseña claramente que el hombre no puede servir a dos amos. Por eso el Señor nos pide que seamos libres en Él. Así es. ¿Sí? O sirve a Dios o sirve a Mamón, el Dios de la codicia. Fíjense quién es este Dios. Esto viene en Lucas 16:13 y Mateo 6:24. Dice que Mamón es el arquetipo de la avaricia, la codicia y el materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje, el incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir dinero, ya sea para hundirse en las aguas del hedonismo desmesurado o para rendir culto al vacío trabajando para fantasmas como el estatus o el poder económico. Mencionado por Jesucristo en el Sermón de la Montaña, Mamón es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre, pues como dijo el Maestro, no podéis servir a Dios y a Mamón. Ok, fíjense bien, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, tienes una clave muy importante. Ok, ¿quién pagó? ¿Quién la pagó, deuda? Lili? ¿Quién pagó? Jesús. Él ya pagó con su sangre. Jesús pagó la deuda. Ok, ¿nosotros necesitamos pagar interés? No. ¿Qué necesitamos? Ceder nuestra voluntad. ¿Y ser qué? Siervos de nuestro Señor. Siervos de Él. Nosotros no tenemos por qué estar pagando interés, porque Él ya pagó por nosotros completamente. Y nos lo dio sin usura. Exactamente. Debemos de tener cuidado y debemos de confiar en Él plenamente, porque Él es el dueño de todo. Él te da y Él te quita. Así es. Entonces, cuando nosotros estamos ayudando a nuestro prójimo, a nuestro hermano en la congregación, en nuestra iglesia, ¿qué te va a quitar a ti? No te quita nada. ¿Saben por qué? Porque si tú cumples con el diezmo, porque estás diezmando con tu hermano, el Señor te lo triplica o te lo multiplica o como tú quieras y sobreabunda tu casa. Amén. Así es. Y no es el dinero, no es el dinero, sino, es la por acción, ejemplo, el dador y también alegre. nosotros debemos saber en dónde está nuestro tesoro. Así es. Si nuestro tesoro está en el oro y la plata, o nuestro tesoro está en el reino de los cielos. Y entonces, si yo tengo este tesoro, la palabra,
mi testimonio, el proceso que Dios me ha hecho vivir y que a través de él ahora soy abundante, entonces esto también yo se lo doy a mi hermano sin ningún interés. Entonces nosotros somos los siervos de Él. Es nuestro amo. Es al que debemos de servir. No quiere que sirvamos a dos amos. Hay que estar atentos. Somos deudores a Dios y necesitamos que alguien nos ayude, no solo para hacer el próximo pago de interés, sino para intervenir y proveer el mismo pago de la deuda a Dios, el Padre. Esto es lo que hizo Jesucristo en el Calvario. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Muchas bendiciones, Lili, muchas gracias. Muchas bendiciones, Yamir. Los esperamos la próxima clase y Dios me los bendiga.